Hoy estamos introduciéndonos en la quinta disciplina de Kenosis, que es, por cierto, la primera de las disciplinas que se enfocan hacia el interior del ser humano. Es imposible vivir en Kenosis sin humildad. Para el ser humano, la humildad es sentido de sensatez. Sí, porque es sensato ser humilde, porque probablemente hay una persona que tenga más capacidades que yo y si no soy humilde puedo quedar desacreditado, así que mejor es mantenerse humildito. Para el ser humano la humildad es un tema de inteligencia, porque yo soy capaz de darme cuenta que si comparo el contenido de lo que sé con el contenido de lo que no sé, realmente lo que sé es despreciable, es infinitesimal. Y es a eso a lo que se refería el filósofo Sócrates cuando dijo: solo sé que no sé nada, y por eso se cataloga como una persona humilde. Para las personas la humildad es un asunto de aptitud social, porque nada hay más detestable que la egolatría de una persona antipática. Así que una persona con aptitudes sociales trata de ser humilde para ser agradable y no convertirse en alguien antipático. Pero cuando estamos hablando de humildad en modo de Kenosis, nos estamos refiriendo a algo mucho más grande que simple sensatez o inteligencia o empatía. Porque si nos ponemos a ver, Jesucristo fue humilde, pero Jesucristo también fue perfecto, fue omnisciente y era alguien que merecía ser adorado. Así que estos acápites que hemos visto anteriormente no le ajustan. Sin embargo, vivió en una humildad de Kenosis. ¿Qué alimentaba la humildad de Jesucristo? Podríamos analizar muchísimas cosas a lo largo del Evangelio, pero hoy me quiero detener en un comportamiento bastante pertinaz en la vida de Jesucristo, específicamente narrado aquí en el Evangelio de Marcos, que resulta para la mayoría de las personas paradójico. Y voy a hacer un breve echar un breve vistazo por algunos de los textos en los que aparece este comportamiento paradójico. En Marcos 1 vemos que los demonios están diciendo que Jesucristo es el Santo de Dios y Él los calla para que no revele la identidad de Él. Sana al leproso ahí mismo en ese primer capítulo y le dice: te encargo que no le digas a nadie que te sane. En el capítulo 3, los demonios empiezan a declarar, antes de ser expulsados las personas: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, y Él los calla, porque no quería que su fama viniera a través de estas declaraciones de que era Hijo de Dios. En el capítulo 5, sana a la hija de Jairo y le dice: te encargo que no digas nada. En el capítulo 7, sana a un sordo mudo y le dice: por favor, no entres a la aldea diciendo ahora que yo fui el que te sané. En el capítulo 8, sana a un ciego, igualmente le pide: no digas que yo te sané. En el capítulo 8 vemos que Pedro declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dice: muy bien, Pedro, y ustedes que escucharon, no se lo digan a nadie. Bajando del monte en el capítulo 9, después que escuchan a Dios mismo decir: este es mi Hijo amado, a Él hoy le encarga a los discípulos: no digan nada. Esto es bastante paradójico, porque nosotros hoy entendemos que después de su resurrección lo que tenemos que hacer es declarar que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sin embargo, durante su ministerio fue muy reticente a alcanzar fama, a alcanzar prestigio, a tener rating en los medios, porque Él trató de vivir en humildad. Hay tres claves que vamos a sacar de este comportamiento que yo creo que son indispensables para poder vivir en una humildad de Kenosis. Primero, preferir el reconocimiento del Padre antes que ningún otro reconocimiento. Vemos que en la vida de Jesucristo hay tres momentos importantes. Primero, cuando se bautiza. Y en ese momento el Padre dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después vemos que está en el monte de la transfiguración. Y ahí en el monte le dice a los discípulos: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En el momento de su muerte vemos que hay un estremecimiento de todo, terremotos, y aquí en Marcos se explica todo este apoteosis en los que Dios parecía que estaba diciendo: quien ha muerto es mi Hijo. Y a través de su resurrección, como dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 1, fue declarado Hijo de Dios con poder a través del Espíritu Santo por medio de la resurrección. Así que en la vida de Jesucristo, Dios el Padre afirmó constantemente quién era Él. Por lo tanto, a Él no le interesaba las declaraciones que ni los demonios ni ninguna otras personas podrían hacer, porque Él prefería el reconocimiento del Padre antes que el reconocimiento
de ninguna otra persona. Y esto le da un poco más de relevancia a la forma en que Marcos comienza su evangelio. En el capítulo 1, versículo 1 dice, el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando uno compara esta conducta de Jesús, que no quería ser reconocido a no ser por el Padre, vemos una gran diferencia, un gran contraste con el deseo de los fariseos y los escribas, que dice, aman ser reconocidos. Pero Jesús veía esto como la clave de su humildad. Nosotros podríamos decir, bueno, esto era fácil para Jesucristo y estar prescindiendo del reconocimiento de las demás personas, porque claro, el Padre se había pronunciado con respecto a él en varias ocasiones y eso le afirmaba mucho su autoestima. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y en 1 Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que hemos sido llamados hijos de Dios. En la psicología moderna se ha llegado a la conclusión de que la búsqueda del reconocimiento constante llega a llevar a las personas a la esclavitud, porque cuando no son reconocidos por las personas que ellos quieren que lo reconozca, puede ser jefe, puede ser pareja, puede ser hijo, puede ser público, fans, lo que sea, cuando no tienen eso, entonces se deprimen, se enojan, se amargan. Y bueno, la psicología moderna de manera muy pertinente ha dicho, no debes seguir buscando la aprobación de otras personas. Y la solución es que entonces busques tu propia aprobación, la autoafirmación. A mí me parece que aquí el remedio es peor que la enfermedad. Sin embargo, la propuesta de Jesucristo es esta. Busquemos la afirmación de parte de Dios, que el reconocimiento que busquemos sea de parte del Padre, y eso va a dar humildad verdadera en nuestras vidas. La segunda clave es confiar en los planes de Dios. Vemos que cuando Jesús empieza el ministerio, comienza su ministerio justo después del bautismo, es llevado hasta el desierto y ahí es tentado por Satanás, y Satanás le dice, te voy a dar todos los reinos del mundo si me adoras. Los demonios constantemente estuvieron instigando a las personas para que lo tomaran y lo hicieran rey. Por eso él estaba huyendo vez tras vez de todos esta fama y esta adulación, porque podían ser una manera en que el que Satanás le llevara a lograr el fin o alcanzar los propósitos, no del Padre, sino sus propios propósitos. Hasta su propia familia. En Juan capítulo 7, versículos 3 al 6, vemos que la familia le dice, sal y acaba de mostrarte. En ese momento la familia no creía en él. Dice, ninguna persona que quiere fama hace las cosas escondido. Incluso tus discípulos necesitan que tú acabes de ir a Judea, a Jerusalén, y demuestres quién tú eres, demuestres el poder que tú tienes. Jesucristo le dijo, bueno, mi tiempo no ha llegado todavía, suban ustedes a Jerusalén, porque parece que para ustedes cualquier momento sirve para alcanzar fama y reconocimiento, pero yo confío en los planes de Dios y espero en su momento. Esto me recuerda mucho a David. David fue ungido como rey por Samuel muchísimos años antes de que llegara a ser rey, y en ese ínterin fue muy tentado en varias ocasiones, aún por sus amigos más cercanos, para que matara a Saúl y tratara de lograr el fin que Dios mismo le había prometido a través de sus propios medios, y se mantuvo fiel. Por eso conocemos a Jesús como el Hijo de David, porque vemos esta conducta de humildad en el sentido de que yo confío no solo en los propósitos de Dios, sino en las maneras en que Dios lleva a cabo sus propósitos. Muy diferente a Jeroboam, que recibió sí la promesa de parte de Dios de que iba a ser rey, pero no tuvo la suficiente paciencia, la suficiente humildad para dejarse llevar por los propósitos de Dios, y torpemente trató de lograr las cosas a su forma, cuando solamente Dios puede lograrlas de manera efectiva. Hasta el final Jesús tuvo esta conducta de confiar más en los planes de Dios. Lo vemos ahí en el Monte de los Olivos, orando, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y
claro, ahí vemos la trascendencia de Filipenses 2, versículos 5 al 11, que fue el texto que usamos en el primero de los videos cuando introdujimos este tema de la kenosis, donde dice, por eso, porque se humilló, porque obedeció, porque siguió los planes de Dios, entonces Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Pero esta exaltación la logró porque siguió los planes de Dios a través de la humildad. Ahora tú podrías decir, claro, esto lo hizo Jesús y se mantuvo en una vida humilde siguiendo los planes de Dios porque tenía las garantías desde el principio, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y sus promesas. Nuevamente debemos aferrarnos a ellas para seguir una conducta humilde. Y bueno, hay muchísimos textos, pero quiero dejarte primera de Juan capítulo 3 versículo 2, y dice, hijitos o amados, ahora aún no se ha mostrado lo que somos, pero somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que la promesa final está garantizada y es la misma para nosotros. Confiemos entonces en los planes de Dios y las maneras en que Él logra sus propósitos en nuestras vidas. La tercera clave para poder llevar una vida de humildad en modo de kenosis es procurar que el Padre reciba siempre la gloria. Cuando Jesús termina su ministerio, hace una gran oración y en el centro de esta oración hay un clamor que le eleva y dice, Padre, te he glorificado. Todo lo que he hecho ha sido para glorificarse. Todo pecado y toda raíz de maldad en este mundo encuentra su esencia en la rebeldía y en la arrogancia, que es la antítesis de la humildad. Satanás quiso igualarse a Dios. Arrastró en esta empresa a una gran cantidad de ángeles que se convirtieron en demonios. Indujo al ser humano a creer y a confiar más en su forma de ver las cosas, o sea, voy a ser igual a Dios, sin haberse percatado que Dios desde el principio lo hizo a su imagen y semejanza. Por eso, si nosotros queremos neutralizar la arrogancia, debemos entonces constantemente darle la gloria a Dios, y eso va a traer a nuestra vida una conducta de humildad. Jesucristo puede decir, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Y recuerden que Dios dice, a otros no daré mi gloria. Mi gloria y mi alabanza me pertenecen a mí y solo a mí. Por eso, hermanos, estamos llamados a vivir en modo de kenosis. Es imposible hacerlo sin humildad. Y para poder desarrollar esta disciplina de humildad, debemos reconocer que Dios tiene poder sobre todas las cosas, debemos confiar en los planes de Dios para nuestra vida, debemos procurar la gloria de Dios en todo momento, y esto irá formando un carácter humilde, sacando de nosotros toda soberbia. Dios le bendiga.